El acta de la sesión número 30 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 31 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación del señor Francisco Zelaya, fiscal de la Polla Chilena, por la cual se refieren a la discusión de las indicaciones para segundo informe del proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, correspondiente al boletín número 14892-29, y a su vez solicitan el proyecto pueda tener una norma expresa en el siguiente tenor: que las prohibiciones establecidas en la presente ley no resultaran aplicables a la Lotería de Concepción, regulada por la ley número 18.568, y a la Polla Chilena de Beneficencia, regulada por la ley 18.851. Hicieron entrega de un documento completo donde está toda la explicación y los fundamentos de su petición. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco. ¿Solo la cuenta? Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Bueno, en la cuenta, como bien decía la secretaria, llegó esta carta de don Francisco Zelaya. Él es fiscal, ¿cierto?, de Polla Chilena. Y la verdad que es algo que nosotros hicimos presente en toda la discusión del proyecto de casas de apuestas online, que tenía que establecer una excepción. De hecho, el propio representante de Polla señala que la excepción que nosotros habríamos presentado a través de una indicación, la número 4 del comparado en su minuto, en definitiva hacía expresa mención de que instituciones como Polla Chilena y como Lotería de Concepción quedaran excluidos de esta norma. Agrega en su indicación, o sea, en su carta también, que en definitiva Polla Chilena y tiene un impuesto, y Lotería de Concepción un impuesto exclusivo de beneficio fiscal del 15% sobre el precio de venta al público de sus boletos, además de un 12% que hace de aporte al IND. Entonces, yo creo que es muy importante, presidente, y solicitarle por su intermedio a la secretaria, a la secretaría, la posibilidad de compartir esta carta en el grupo que nosotros tenemos. No sé si estará ya, ¿está? En el grupo, y ojalá que todos los parlamentarios puedan revisarla, porque creo que sería bueno poder renovar esa indicación en los términos señalados por Polla Chilena, que en definitiva tengamos una excepcionalidad, que las casas de apuestas online que sí están legalizadas en nuestro país sí puedan publicitar, a excepción de aquellas que no están legalizadas, que en definitiva compiten de forma irregular con las casas de apuestas. Entonces, yo voy a insistir en eso, vamos a renovar la indicación y ojalá poder tener el apoyo de la comisión para poder renovarla y que salga adelante. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras. Ofrezco la palabra sobre varios. Al parecer tampoco hay varios. Presidente. Diputada Santibáñez. ¿Cómo le va, presidente? Solo para saber, está, bueno, lo felicito en su presidencia accidental, pero solo para saber, no sé si cuando yo estaba, como estoy telemática, no sé si se pusieron de acuerdo para quién presidía, solo para salir de la duda. Si la secretaria me puede... Sí, diputada, lo que pasa es que primero corresponde para determinar quién va a presidir, si es que no está el titular, va por antigüedad y luego es de manera alfabética. Y como usted está de forma telemática, está el diputado que alfabéticamente corresponde, es el diputado Camaño. No, era por saber, quería saber. Muchas gracias. Bueno, diputados y diputadas, comenzamos con la orden del día. En esta sesión tiene por objeto de abocarse a la siguiente tabla. Primero, recibir al presidente del Comité Paralímpico de Chile, don Sebastián Villavicencio, que lo tenemos acá, a fin de que se refiera a la situación actual del deporte paralímpico en el país.
su forma de financiamiento y a los eventuales problemas que se podrían presentar en esta materia. En el punto 2, recibir a la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino, ANJUF, doña Yona Rothfeld, a fin de que se refiera a la situación actual del fútbol femenino y sus desafíos. Ofrezco la palabra por haber... Sí. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, saludarlas a los diputados que nos acompañan de manera presencial, a los que nos están acompañando de manera telemática también. Agradecer en nombre de todo el Movimiento Paralímpico de Chile la invitación de poder conversar, contar y contextualizar acerca del deporte paralímpico en nuestro país. No sé si es que tengo algún tiempo determinado para poder presentar o no hay tiempo límite. Sí. Ya, perfecto. Si puede avanzar en la presentación, por favor. Hoy trajimos como para poder conversar algunos temas que para nosotros son demasiado importantes, que tiene que ver con difundir y dar a conocer un poco el contexto general del Comité Paralímpico y del deporte paralímpico en nuestro país, las disciplinas que nosotros tenemos a cargo, nuestra estructura deportiva. Como segundo punto, la actualidad del año 2022 que recién terminó y lo que se nos viene ahora en este año tan importante para todo el deporte chileno, ¿cierto? Que tiene que ver con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Y por último, algunos ejes estratégicos que para nosotros son muy importantes. Aprovecho de presentarme, Sebastián Villavicencio, soy profesor de Educación Física. Tengo algunos estudios de posgrado en temas de discapacidad, inclusión y gestión deportiva, y también soy director de la Corporación de los Juegos de Santiago 2023 en conjunto con la ministra del Deporte y el presidente del coach, don Miguel Ángel Mujica, ¿sí? Soy el único representante de los 9 directores que tiene la corporación en el directorio, y siento que es súper importante recalcarlo. Llevo harto tiempo en el movimiento paralímpico y el año 2014 esto no sucedió, y creo que para nosotros es súper importante que nos puedan sumar, digamos, en las decisiones que son importantes en base a los juegos, ya que, como lo dije anteriormente, y creo que para muchos de la gente que está ligada al deporte, son el evento deportivo más grande que vamos a tener en nuestra historia. Entonces, insisto, creo que es importante recalcar que estamos en la mesa de trabajo y eso también nos ha dado la posibilidad de poner distintas temáticas con respecto a los juegos, ¿sí? En el Comité Paralímpico de Chile, más que definir la visión y la misión, creo que es importante comentar que nuestro principal objetivo tiene que ver con el deporte de alto rendimiento de las personas con discapacidad, ¿ya? El Comité Paralímpico de Chile tiene un crecimiento bastante grande desde el año 2013 en adelante, un año antes de los Juegos para Sudamericanos del año 2014, pasamos de ser confederación a ser Comité Paralímpico de Chile. Y durante todo este periodo hemos ido avanzando en distintas temáticas, pero nuestro principal objetivo es trabajar con el deporte paralímpico y deporte de alto rendimiento, ya entendiendo, más adelante le voy a ir contando un poquito cómo el organigrama, donde también tenemos a Olimpiadas Especiales, ¿cierto? Tenemos a las Olimpiadas para personas sordas, tenemos también mucho desarrollo en temáticas de deporte adaptado, que para nosotros también es un tema que es súper importante porque el deporte adaptado juega un rol fundamental en el deporte paralímpico porque es el antes de, y ahí también hay un desarrollo bastante grande que creo que es importante que ustedes puedan conocer. Dentro del deporte paralímpico, al igual que el deporte olímpico, hay deportes que están dentro del ciclo, ya que cumplen ciertos criterios, que se practican en cierta cantidad de países, cierta cantidad de deportistas, y a nivel nacional tenemos variados deportes donde también se practican, lo practican, digamos, personas con distinto tipo de discapacidad. La mayoría de los deportes que se practican en el deporte paralímpico son practicados por personas con discapacidad física. Tenemos personas con discapacidad intelectual y tenemos también personas con discapacidad visual, ¿ya? Esas son las discapacidades que entran dentro del deporte paralímpico.
Es un poco discriminatorio, sí, un poco discriminatorio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la discapacidad intelectual no entra en su totalidad, ¿ya? Por eso también es importante reconocer que existe el Special Olympics, que es la entidad que se hace cargo un poco del deporte para personas con discapacidad intelectual, y asimismo con la Federación de Personas, Federación Deportiva de Personas con Discapacidad Auditiva, que se preocupa, digamos, de la discapacidad auditiva, que no entra dentro de los deportes que están dentro del ciclo paralímpico, ¿ya? Ahora, también creo que es importante entender que existe una temática que es muy importante dentro del deporte paralímpico, que es la clasificación funcional, que lo que busca precisamente es que todos los deportistas paralímpicos compitan en igualdad de condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando practicamos atletismo y nos vamos a la prueba de 100 metros planos, no compiten en igualdad de condiciones una persona ciega, una persona con una amputación en miembro inferior, una persona en silla de ruedas y una persona con discapacidad intelectual. Se van agrupando dependiendo de la clasificación y dependiendo de su discapacidad para que puedan competir en igualdad de condiciones. Entonces, dicho este ejemplo, tenemos los 100 metros planos donde corren solo personas con discapacidad visual, pero además de eso tenemos distintos tipos de discapacidad visual. Entonces, tenemos personas con discapacidad visual que no ven nada, por ejemplo, personas con discapacidad visual que ven borroso, ven un poquito, y ya ellos no pueden competir en la misma clasificación porque se entiende, digamos, que la persona que ve un poquito tiene más ventaja que el que no ve nada. ¿Ya? Esto lo pongo a modo general porque cada deporte tiene una clasificación funcional. ¿Ya? Entonces, digo esto porque vuelvo a decir que el deporte paralímpico es súper específico con respecto a el tipo de discapacidad que se puede practicar en cierto deporte. ¿Ya? Ahora, a nivel general, hay deporte para todos los tipos de discapacidades. Discapacidad física severa, leve, moderada. Y eso también, insisto, creo que es importante mencionar. En Chile tenemos un desarrollo bastante grande en hartos deportes. Nosotros tenemos deportes como el atletismo, tenis de mesa, para powerlifting, natación, que son los deportes que más desarrollo tenemos, en donde más logros también hemos tenido. Sin ir más lejos, en Tokio nos fue bastante bien, digamos, por no decir excelente. Y eso también nos marca un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el movimiento paralímpico, ¿sí? Por favor. Hola, ¿qué tal? La estructura deportiva nacional e internacional, nosotros nos regimos por el Comité Paralímpico Internacional, ¿ya? Bajo del Comité Paralímpico Internacional está el Comité Paralímpico de las Américas, ¿cierto? Y posterior a eso está el Comité Paralímpico de Chile. Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Y el Instituto Nacional del Deporte. Arribita de los logos, ¿cierto? De IND y del Ministerio, ustedes pueden ver los dos logos que habla justamente de Special Olympics y de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Auditiva, en donde no entran dentro de nuestro organigrama. Para mí también es importante recalcarlo porque muchas veces se nos endosa la responsabilidad del Comité Paralímpico por el desarrollo del deporte para personas con discapacidad auditiva, cosa que no corresponde dentro de los lineamientos que nos entrega el Comité Paralímpico Internacional, ¿sí? Y también, bueno, ahí estamos al alero con el coach, con el Comité Olímpico de Chile. Insisto, hemos tenido bastantes avances en tema de equidad y en igualdad de condiciones, pero sigue habiendo una brecha muy grande en cuanto al aporte y en cuanto al desarrollo que hay dentro del deporte convencional y el deporte paralímpico. La siguiente, por favor. Dentro de la actualidad, hoy día traigo dos problemáticas que para nosotros son súper relevantes y que en el fondo necesitamos la colaboración de todas las entidades para poder solucionarlas. Porque eso nos va a colaborar en que el deporte paralímpico se siga desarrollando de buena forma. La primera, que tiene que ver con la ley del deporte, que dice que las federaciones paralímpicas no están reconocidas bajo la ley del deporte, ¿ya? Si bien el deporte paralímpico se reconoció con la modificación de la ley en el año 2016, nosotros tenemos un formato que es bien difícil de explicar, porque dentro de los deportes paralímpicos tenemos a las federaciones que se hacen cargo del deporte paralímpico y del deporte convencional, como por ejemplo el tenis de mesa. Ya el tenis de mesa, por mandato de IPC y de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la Federación Chilena tiene que hacerse cargo del desarrollo convencional y el paralímpico, ¿ya? Dentro de ese grupo está la Federación de Bádminton y algunas otras más. Tenemos otra figura que habla de las federaciones paralímpicas, que son precisamente las que no están reconocidas bajo la ley, no reciben ningún aporte de ningún tipo, que tiene que ver con las federaciones que se hacen cargo solo del deporte paralímpico. Por ejemplo, el básquetbol en silla de ruedas
no tiene nada que ver con la Federación Convencional del Básquetbol en silla de ruedas, sino que tiene una Federación Paralímpica propia y que está bajo el alero de la Federación Paralímpica Internacional del Básquet en silla de ruedas. Y a esos deportes se le suma el rugby, el deporte para personas con discapacidad visual y algunos otros. Y por último, tenemos la figura en donde nosotros como Comité Paralímpico chileno nos tenemos que hacer cargo, según el mandato del Comité Paralímpico Internacional, de algunos deportes como atletismo, pesa, natación, esquí, para powerlifting, ¿ya? Que son deportes que nosotros hacemos como la federación del deporte. Hago toda esta contextualización porque dentro de los 3 formatos hay uno que no está vigente bajo la ley, y eso la verdad es que para nosotros es un problema bastante grande, porque cuando necesitamos trabajar con las federaciones no le podemos transferir recursos porque el Comité Paralímpico de Chile sigue siendo el responsable del desarrollo del deporte, ¿ya? Entonces, ahí también lo dejo como tarea y después estoy dispuesto a aclarar dudas, preguntas, pero es un tema que a nosotros nos interesa poner en esta reunión porque entiendo que desde la Cámara de Diputados, ¿cierto?, y la Cámara de Senadores se puede dar la posibilidad, digamos, para modificar la ley y que las federaciones paralímpicas puedan ser reconocidas como corresponde, ¿sí? Y por último, entendiendo que siempre el tema de los recursos es un tema importante, yo soy súper honesto y lo digo con mucho respeto, nosotros somos el hermano chico del Comité Olímpico de Chile, ¿sí? No son nuestros rivales, para nada, al contrario, somos ambos deportistas que queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible, pero en temas presupuestarios no es igual, y en muchos otros temas. O sea, nosotros no tenemos un lugar propio donde estar, estamos arrendando una oficina del coach, en donde tengo a la mayor cantidad de funcionarios del Comité Paralímpico asignados en una oficina que es muy pequeña. Hemos tenido que, por motivos de fuerza mayor, instalar el teletrabajo, no por temas de pandemia, sino porque no nos da la capacidad para poder tener a toda la gente trabajando juntas, ¿ya? Y es un problema porque efectivamente hay federaciones del deporte convencional que el Estado le ha proporcionado un lugar propio, el mismo coach. Si bien a nosotros se nos va a entregar el centro de entrenamiento paralímpico, pero el centro de entrenamiento paralímpico, como bien lo dice el nombre, es un centro de entrenamiento, no es una oficina donde nosotros podamos trabajar de buena manera, ¿ya? Ese es un tema. Y por otro lado también tiene que ver con un tema presupuestario. Nosotros todos los años vamos creciendo de manera abismante en cantidad de deporte, en cantidad de deportistas, en cantidad de demanda. Somos una organización que somos muy limpia, nunca hemos tenido problemas de rendición, eso está a la vista. Eso también creo que juega a nuestro favor, y damos fe de un buen trabajo administrativo. Dentro del presupuesto para el 2023 solicitamos incorporar 3 personas más en recursos humanos porque como el deporte va creciendo, el presupuesto va creciendo, no como nos gustaría, pero va creciendo, también se hace mucha más la carga laboral y necesitamos más gente que nos pueda colaborar, digamos, en poder llevar a cabo el deporte paralímpico de la mejor manera posible. Y eso el presupuesto del 2023 no lo contempló y para nosotros es un problema grande. Nosotros presentamos un presupuesto de 3.650 millones de pesos para este año. Entendemos que el tema presupuestario es un tema a nivel nacional, hay muchos temas que son importantes abordar, pero ese presupuesto que nosotros presentamos de 3.650 millones es con lo que necesitamos para que el deporte paralímpico pueda desarrollarse. O sea, sin esos recursos se nos hace muy difícil, tenemos que dejar deportistas fuera de competencias internacionales que tienen los méritos propios para poder competir y que no nos alcanza, digamos, para poder colaborar en su participación en distintos torneos, ya sea nacional o internacional. Tenemos deportes en donde lamentablemente nos alcanza para hacer un torneo nacional al año, que como bien sabe la Comisión de Deporte, si hay un objetivo que es principal dentro de cualquier deporte y dentro de los mismos deportistas en la competencia. Entonces, ¿cómo yo le explico a todo el deporte chileno de un deporte en particular, como puede ser el tenis de mesa, donde yo les digo que tenemos solo la posibilidad de hacer un torneo nacional al año donde ellos van a poder participar, ¿ya? Solo lo pongo como ejemplo, pero desde ahí hay muchas otras aristas en donde lamentablemente por temas presupuestarios no nos alcanza. Tema importante, no se nos reajustó tampoco a toda la gente que tengo en la oficina, se nos bajaron algunos sueldos sin consultarlos, se subieron sueldos de algunos entrenadores sin tampoco nosotros proponerlos. Yo entiendo que el ente que rige el deporte paralímpico en nuestro país somos nosotros. Eso no quita que el Ministerio, el IND, ¿cierto? Y en conjunto hay
hay una mesa de plan paralímpico en donde trabajamos el IND, el Ministerio y el Comité Paralímpico, donde discutimos todos los temas que son relevantes. Pero yo creo que es importante mencionarlo hoy. O sea, tengo gente que tiene mucha experiencia, que me va a costar mucho poder encontrar personas, digamos, con la misma experiencia en Chile. El deporte paralímpico no es algo que uno pueda, lamentablemente, estudiar en educaciones, en la educación superior. Hay muchas carreras que tienen que ver con la actividad física y el deporte, en donde la variable de deporte paralímpico, deporte adaptado, aún no existe, ¿ya? Entonces, desde ahí es súper difícil encontrar profesionales idóneos para el área. He tenido licencia por estrés laboral durante este año, lo que también se me hace complicado poder trabajar de buena manera. Entonces, de ahí solicito también la colaboración en que se nos pueda reajustar lo que corresponde, que es el 12% que se decidió a nivel nacional, y creo que es lo justo para la gente que nos colabora. Eso como desde las problemáticas. Yo entiendo que, insisto, el tema de recursos es un tema que es difícil a veces poder tener lo que uno requiere, pero yo tengo la misión de poder informarle a ustedes que la necesidad está y lamentablemente no nos alcanza con lo que tenemos para el 2023, donde es un año que es histórico, donde debiese ser el año donde más inversión tenemos nosotros para poder utilizar la oportunidad que tenemos de visualización de los Juegos, en donde todo Chile reconozca el deporte paralímpico, reconozca a nuestros deportistas, y para eso necesitamos prepararnos de la mejor manera posible y lamentablemente por ahora no lo podemos hacer. La siguiente diapositiva, por favor. El año pasado, a través de gestiones que hizo la gente de la oficina, pudimos aumentar el presupuesto que se nos dio en cuanto a actividades internacionales. Se nos dio un monto de 788 millones de pesos para 39 actividades, terminamos haciendo 46 con un monto superior de autogestión, de recursos propios, con distintas empresas que han creído en nosotros y en el buen trabajo que hemos realizado. Insisto, yo quiero recalcar, yo entiendo que el deporte lamentablemente tiene esta problemática de que muchas federaciones siempre son castigadas, o no siempre, pero habitualmente se hace porque no tienen un buen funcionamiento en lo administrativo, y yo quiero recalcar el trabajo que hemos hecho durante el periodo que llamamos del año 2014. Yo tengo la suerte de haber sido el tesorero en el periodo anterior, donde presidía Ricardo Elizalde, y nunca tuvimos problemas de rendición, y eso creo que es importante recalcarlo. Y lamentablemente necesitamos las actividades internacionales porque son las actividades donde nuestros deportistas también se clasifican para los mega eventos. O sea, con el presupuesto que se nos dio, no sé cómo lo vamos a hacer, porque tengo deportistas que no van a poder ir a clasificarse afuera para poder competir en Santiago. O sea, tan básico como eso, ¿sí? La próxima diapositiva, por favor. Ahí algunos logros importantes que tuvimos el año pasado. El año pasado estaba presupuestado los Juegos Juveniles, los Panamericanos Juveniles en Colombia. Se suspendieron por temáticas de recursos y temas de pandemia. Entonces no tuvimos ningún mega evento el año pasado en comparación con el convencional, y lamentablemente eso nos juega en contra, porque el deporte paralímpico se invisibilizó durante el año 2022 al no tener ningún evento internacional importante. Pero aún así tuvimos resultados importantes en Copas Mundiales. Tenemos a Vicente Almonacid, que hace muy poco salió elegido el deportista del año por el Círculo de Periodistas Deportivos, ganando una medalla de oro, siendo el mejor nadador mundial dentro de su categoría, y algo que a nosotros nos enorgullece. Beto Abarza, que no nos deja de sorprender, digamos, de nuevo con una medalla de plata también en un mundial. Catherine Wolverman en paracanotaje también con una medalla de plata mundial. Si hay algo que nos diferencia del deporte convencional, y lo digo con mucho respeto, es que hemos tenido logros que sí son importantes. O sea, el tener 6 medallas en unos Juegos Paralímpicos no es algo que se dé habitualmente, y eso habla de un trabajo bastante serio que ha desarrollado el movimiento paralímpico, y especialmente de los deportistas y de sus entrenadores, que con muy poco han hecho mucho, ¿sí? Si hay algo que hay que valorar con respecto al desarrollo que hemos tenido a nivel nacional, tiene que ver con las becas PRODAR. A nosotros después de lo que pasó con Cristian Valenzuela el año 2012 con la medalla de oro, y en la modificación de la ley, se nos reconoce en igualdad de condiciones con el deporte convencional en cuanto a logro, y eso sí es algo que tengo que destacar. No sé si valorar porque es algo que corresponde, digamos, pero es algo que se hizo durante este último tiempo, y eso hace que nuestros deportistas sí, los que sí tienen logros importantes, puedan entrenar y se puedan preparar de mejor manera y en igualdad de condiciones que los deportistas convencionales, ¿ya? La siguiente, por favor. En competencias nacionales nos pasa algo muy similar a lo que nos pasa con las internacionales.
El año pasado se nos dio un monto que fue inferior, pero terminamos ejecutando más recursos, con más actividades, y este año tenemos la suerte de hacer algo que no habíamos hecho anteriormente, y que también lo quiero destacar, que es el trabajo con los gobiernos regionales. Ya hemos ido a tocar la puerta con los gobiernos regionales y nos ha ido bastante bien. Hemos cerrado algunos acuerdos, en otros estamos en conversación, pero nos ayuda para solventar algunos gastos y además principalmente para poder descentralizar el deporte, ya poder llevar el campeonato nacional de regiones, concentrados nacionales, capacitar, dejar la capacidad instalada en regiones, también nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo a nivel nacional del deporte paralímpico. Insisto, y este año aprovechando también la instancia de los Juegos va a hacer que esto también agarre mucho más fuerza. Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos el lanzamiento con el gobierno regional, con el gobernador Orrego, que también tuvo la voluntad de colaborar ahí con alguna iniciativa. Lo hicimos en la calle Bandera, ahí con una activación donde la gente lo agradeció mucho, porque la gente pasaba y se podía subir a la silla a jugar básquetbol, a jugar tenis, fútbol ciego, conocer el balón sonoro y todo eso. Entonces son cosas que que intentamos, que queremos, digamos, realizar en regiones también para dar a conocer más el deporte paralímpico. Ya para ir terminando, tenemos el formato de concentrados nacionales, dada la cantidad de kilómetros, digamos, que hay entre regiones, se nos hace muy difícil poder juntar a los distintos deportistas para que puedan entrenar como selección. Entonces, el Comité Paralímpico tiene un formato que son concentrados nacionales que se hacen periódicamente, en donde vienen todos los deportistas de regiones, ¿cierto?, y se quedan 3-4 días de preparación para distintos eventos, campeonatos. Yo aún me queda, sigo siendo seleccionado de básquetbol en silla, entonces vivo la realidad de los concentrados como es, digamos. Entonces creo que 3 concentrados al año tampoco es algo suficiente para poder prepararse de buena manera para una competencia importante. Yo desconozco cómo lo hace el deporte convencional. Sé que tienen ligas y campeonatos donde pueden participar y estar activos de manera más periódica, cosa que no pasa mucho en el deporte paralímpico. Entonces por eso los concentrados también para nosotros toman demasiada fuerza, pero es el formato que nosotros utilizamos para que los deportistas se puedan preparar de mejor manera, ¿sí? La siguiente, por favor. Y por último, ya para ir terminando, los ejes estratégicos que tenemos para este año. Bueno, se nos vienen los Juegos de Santiago. Desde ahí también hay un tema que nos preocupa mucho, que tiene que ver con el plebiscito. En algún momento se había puesto como fecha las últimas semanas de noviembre, si no me equivoco, que topa con el domingo 26 de noviembre, creo que era, y que topa efectivamente con la actividad de clausura de los Juegos. Entonces se nos invisibiliza a nosotros nuevamente, entendiendo que es un tema que es demasiado relevante para todo nuestro país. Pero es algo que también choca con algo que es muy relevante y va a ser la fecha más importante para el deporte paralímpico en toda su historia a nivel nacional. Entonces ahí es un tema que ojalá se pueda resolver y no se vea a nadie afectado con respecto a eso. Tenemos la preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde ya este año hay distintos campeonatos donde son clasificatorios directos para París. De hecho, los Juegos de Santiago tienen, dentro del deporte paralímpico, creo que, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero lo puedo investigar mejor, creo que son 9 los deportes que como movimiento paralímpico participamos en Santiago y que son clasificatorios directos para París. Entonces, además de ser un evento donde somos locales, también son clasificatorios para el mega evento más importante del deporte paralímpico. En junio tenemos la realización de los Juegos Panamericanos Juveniles que no se hicieron el año pasado, que se hacen ahora, y en donde también tenemos la posibilidad de tener a muchos deportistas juveniles que nos puedan ir a representar, donde estamos haciendo un trabajo bastante interesante con Teletón, que no me pregunten por qué, pero no se había hecho anteriormente. Ya nosotros estamos en una mesa de trabajo con Teletón ahora porque entendemos que es un nicho importante para poder desarrollar el deporte paralímpico juvenil, donde tienen institutos en muchas regiones. Y eso creo que también nos va a dar un salto importantísimo en el deporte paralímpico. O sea, si es que realmente este trabajo colaborativo llega a funcionar como nosotros esperamos, vamos a pasar de tener 3.000 deportistas paralímpicos a tener 6.000 en un año, ¿ya? Y eso para nosotros es súper positivo, pero eso tiene que ir de la mano con un montón de otras cosas también, ¿sí? Tenemos la participación en distintos mundiales, tenemos mayor cantidad de eventos internacionales y también mayor cantidad de eventos nacionales, y tenemos un desarrollo regional importante que queremos favorecer.
Y ya por último, en las actividades nacionales, tenemos también, hablamos acá de las actividades en general. Tenemos actividades internacionales, 43, que incluimos 2 megaeventos. Aquí también soy súper honesto, para Santiago 2023, en presupuesto 2023 se nos dieron 60 millones de pesos. Con 60 millones de pesos, nosotros con suerte alcanzamos a comprar la ropa. ¿Ya? Soy súper honesto, a lo mejor suena fuerte, pero es la realidad. Para la competencia de Colombia, que son los juveniles, también se nos dieron 150 millones de pesos, en donde nosotros teníamos presupuestado llevar cierta cantidad de deportistas, donde ya nos veníamos preparando del año pasado con concentrados, con competencias, y con esos 150 millones de pesos alcanzamos a llevar la mitad. ¿Ya? Tenemos concentrados nacionales, concentrados de distintas disciplinas, ¿cierto? Arma un total de 142 actividades nacionales, que es mucho para nosotros. Somos una oficina bastante chiquitita donde somos alrededor de 19 personas, digamos, y hacemos un trabajo bastante grande para poder desarrollar todo el deporte paralímpico a nivel nacional. Y yo quiero de verdad destacar el trabajo que hace la gente que tenemos con nosotros, porque si no fuera por todo el trabajo que ellos hacen, difícilmente el deporte paralímpico estaría situado donde está ahora, ¿sí? Eso. Ya, muchas gracias por su tiempo, y si tienen preguntas, también muy contento de poder responder y colaborar. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Voy a abrir la palabra para los diputados. Diputado Camaño. Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, Presidenta, aprovechar a saludar formalmente y darle bienvenida al presidente del Comité Paralímpico de Chile. De verdad que estas instancias son instancias de celebrar, porque estaba leyendo hace poco rato atrás mis redes sociales por algunas preguntas que hice, y habían hartos comentarios en relación al deporte. Hartas críticas, y con todo respeto lo digo, porque si bien acá se apoya harto al fútbol, que no tengo nada contra él, también hay que incentivar otro tipo de deporte y también apoyar a los deportistas paralímpicos. En ese sentido, efectivamente hay una gran deuda con los deportistas paralímpicos. Nosotros tiempo atrás, y también lo hicimos llegar acá a la comisión, fue el caso de una deportista de la región que represento yo, Florencia Pérez. Así es. Y ella es la número 10 del mundo y número 1 en Chile. Y que vamos viendo ciertas dificultades que los deportistas van teniendo. Y efectivamente, por más intenciones o buenas intenciones que se tengan, siempre hay temas de recursos de por medio. Y en esto me acuerdo claramente que ella estaba un poco complicada porque tenía que viajar a Granada, España, y no podía hacerlo con su madre, una menor de edad que depende de su mamá y que lamentablemente no tenía el financiamiento para poder asistir. Por eso creo que es súper importante ver cómo apoyar el deporte en todo su espectro de la palabra, pero también cómo darle un mayor apoyo, un incentivo a los deportes paralímpicos. Sin duda la exposición, o sea, nos queda muy, muy claro que acá debería haber un mayor aporte, un mayor apoyo, ¿ah? Y que la situación que se expone hoy en la comisión no nos deja indiferente, al contrario, creo que es donde tenemos que empezar también a través de las políticas públicas a hacernos cargos de darle la puesta en valor que requieren los deportistas, ¿ah? Porque muchas veces vemos campañas solidarias para poder financiar su equipo, para financiar sus viajes, y tantas necesidades que existen. Por eso creo que es súper importante, y vuelvo a insistir, felicito que tengamos acá al presidente del Comité Paralímpico, y creo que acá esta comisión se ha destacado precisamente por el trabajo transversal y poner siempre al deporte en el lugar que corresponde, y de esa manera también buscar los apoyos de la misma manera para poder respaldar el día de mañana cuando tengamos nuevamente el presupuesto de la Nación, distintas necesidades que se tenga hoy día en el país. Sin duda, acá hay deportistas muy destacados. Tenemos aquí nuestra que están presidiendo, Erika Olivera, Jorge Guzmán. Así que, bueno, más que nada, de verdad felicitar la presencia y bueno, ¿qué más decir?
contar con todo el respaldo y apoyo que necesitan nuestros deportes, porque es importante eso, darle el valor que corresponde y que no tengan que estar más encima representando a nuestro país y muchas veces mendigando, hasta incluso en los semáforos hemos visto deportistas que tienen que estar pidiendo plata para poder representar a nuestro país. Creo que eso no corresponde y es algo que tenemos que trabajar entre todos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Perdón, la palabra cortito. ¿Sí o no? Sí, sí, después le damos la palabra al diputado, Sebastián. ¿Sí? No, solo quería mencionar algo importante que no me quedó en la presentación, que tiene que ver con que además el deporte paralímpico también tiene un trasfondo que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Hay una temática de inclusión que también el deporte paralímpico colabora a nivel nacional con esto, y creo que si hay un legado importante que van a dejar los Juegos, más allá de lo que tiene que ver con la infraestructura, es precisamente eso, que Chile pueda entender de que las personas con discapacidad, además de practicar deporte, pueden tener una vida también en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que vive en nuestro país. Entonces, también solo destacar que el deporte paralímpico colabora en esos procesos. Perdón, gracias. Muchas gracias. Diputado Guzmán y después diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer a Sebastián por su presentación. Son varios los deportistas también de la región del Maule que se están preparando, están entrenando para poder estar en estos Panamericanos, pero que, como bien tú decías, es la cita deportiva más importante que ha tenido Chile en los últimos tiempos y sin duda que queremos estar a la altura y estar a la altura significa también comprometernos con el deporte paralímpico que también lo requiere, que en definitiva esté en esos presupuestos. Del Maule, en tenis de mesa, Luis Flores, canotaje, Franco Gutiérrez, paratletismo, Francesca Espinosa, Yester Ávila, tenis de campo, Sofía Fuente, básquetbol, silla de rueda, Daniel Alegría, y en natación, William Matamala, también en powerlifting, Diego Silva. O sea, tenemos hartos representantes que están preparando si quieren estar. Entonces, me preocupa mucho cuando tú nos presentas la situación presupuestaria del comité, donde, si la memoria no me falla, está cerca del 65-70% del presupuesto que ustedes solicitaron. Solicitaron más de 3.000 y le dieron 2.000. Entonces, al final, con ese presupuesto claramente produce consecuencias. Y eso era lo que te quería preguntar, Sebastián. ¿Cómo repercute? ¿En qué se manifiesta? Tú más o menos lo señalas, que en definitiva no tiene la capacidad de entrenar, de poder participar en las competencias, etcétera. Pero en lo más práctico, ¿qué podría significar? Por ejemplo, ¿cuántos deportistas podrían quedar sin poder estar en los Juegos producto de no tener los recursos para que ellos puedan entrenar o clasificar? Lo segundo tiene que ver con los funcionarios. Tú dijiste que me gustaría saber cuántos funcionarios son los que están en el comité paralímpico. Si lo tiene, si no, no hay problema. ¿Quién es su empleador? Si el empleador en definitiva es el IND, el ministerio, ¿no? Salir de un poco de esa duda. Y segundo, y lo último es, ¿cuántos deportistas están hoy día clasificados y listos para los Juegos y cuántos estarían quedando afuera a la espera de poder tener más aporte y poder clasificar también? No sé si tenemos esos datos. Sí. ¿Tan difícil? Sí, le vamos a dar al tiro la palabra a Sebastián para que responda si desea, porque como son 3 preguntas y si la acumula a lo mejor... ¿Prefiere responder al tiro? Ya, le damos la palabra de inmediato mejor para que... Perfecto. La primera pregunta que tiene que ver con la problemática de presupuestaria, digamos. Efectivamente, los principales damnificados, voy a decir, no sé si sea la palabra correcta, pero son los deportistas. O sea, significa que muchos de nuestros deportistas no van a poder a salir a competir a competencias que ellos se han ganado. Es que eso es lo más importante, yo creo, que son deportistas que se han ganado el derecho a competir y a representar a nuestro país. O sea, ni siquiera es algo que nosotros queramos colaborar como... No, porque la verdad es que en 2 años más este deportista o esta deportista va a ser un deportista destacado dentro del movimiento, sino que ya son deportistas que son destacados y que nosotros tenemos que al final hacer una priorización dentro de los deportistas que ya clasificaron. Nos pasó en pesas la última vez, o sea, clasificaron, no sé, por decirte 20 deportistas y por temas presupuestarios tuvimos que llevar a 10. O sea, es por temas presupuestarios, o sea, no es porque ellos no tengan el nivel como para poder ir a representarnos de buena manera, ¿ya? Eso es lo que nos pasa en la cotidianidad. Y por otro lado, en lo nacional, o sea,
yo insisto, el principal objetivo de cualquier deportista es competir, ¿ya? Y si no tenemos los recursos para poder tener competencias periódicas en todos nuestros deportes, difícilmente vamos a poder colaborar en el desarrollo de todos estos deportistas. Insisto, pongo el ejemplo súper claro, tenemos deportes donde tenemos un torneo nacional en el año. O sea, yo creo que eso no puede pasar. No sé si eso pasa en el convencional. ¿Ya? Yo siempre, no sé si es bueno o malo, pero siempre me comparo con el convencional porque en el fondo es a donde nosotros queremos aspirar, ¿ya? En Brasil el desarrollo del deporte paralímpico en temas presupuestarios, el deporte paralímpico recibe el 35% del presupuesto total que hay para el deporte en el país. En Chile no alcanzamos ni a tener el 2%. ¿Ya? Entonces, son brechas que son importantes con respecto a lo económico. En el tema de la oficina, estoy pidiendo la cantidad de personas que son, la totalidad, pero la principal preocupación es que no tenemos un lugar propio para funcionar, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que estar pagando arriendo dentro del mismo coche, ¿ya? Hemos pedido, es que esa es nuestra realidad, pagamos arriendo dentro del mismo coche, no quiero decir oficinita, pero son 2 oficinas muy pequeñas, en donde no nos da para tener la gente, insisto, hemos readecuado las oficinas de distintas formas para ver la posibilidad de que puedan estar más cómodas las personas que tengo ahí. Y en la última vez que intentamos acomodar no nos dio, entonces tuve que al final decidir como presidente dar teletrabajo en conjunto con los gerentes, mi gerente general, el gerente deportivo, y decir no, en la mitad de la oficina tiene que trabajar de la casa y no por algo que en el fondo sea no por algo como voluntario o porque creamos que es lo óptimo, sino que por necesidad. O sea, tenemos personas que efectivamente necesitamos que estén de manera presencial y no podemos porque no tenemos lugar propio. En algún momento se nos prometió una casona que estaba en Providencia, la cual no sé qué pasó y en el fondo no se nos pudo dar. Pero insisto, hay federaciones, la mayoría de las federaciones tienen un espacio que es propio. O sea, y nosotros no somos una federación, muchas veces para temas presupuestarios o para distintas temáticas nos ven como una federación más y nosotros somos el Comité Paralímpico de Chile, donde trabajamos con 22 federaciones. O sea, no nos pueden comparar con una federación, y lo digo con mucho respeto, no quiero que las federaciones se sientan en menos con esto, pero si esto se le hace al coche, el coche déjala embarrar. Nosotros no, porque entendemos que es un proceso que es paulatino, entendemos que el desarrollo no es de un día para otro, intentamos contar nuestras necesidades con el mayor respeto posible. Y no sé si, diputado, tenía otra pregunta en particular. No, la cantidad de deportistas no la tenemos todavía porque en el fondo este año hay muchas competencias que nos quedan que son de clasificación. Estamos en proceso, ya, pero... ¿Cuánto esperan más o menos? Mira, para los Juegos de para los Parapanamericanos de Lima fuimos con una delegación récord de 89 deportistas, ¿ya? Todos los deportistas clasificados por sus propios méritos, ¿ya? Ahora, al ser locales, también tenemos la ventaja de que vamos a tener muchos deportes que clasificamos por ser locales. Digo, clasificamos porque yo todavía juego básquet. Entonces, por ejemplo, el básquet no se ganó la clasificación en cancha en los masculinos, sí la selección femenina clasificó a Lima. Pero ¿por qué pongo el ejemplo del básquet? Porque como vamos a clasificar con más deportistas de deportes colectivos, la cantidad de deportistas va a subir más del doble, ¿cachai? O sea, porque va a clasificar la selección de rugby en silla de ruedas, clasificará la selección de fútbol ciego, la de fútbol 7, y eso ya abre una cantidad de deportistas que es mucha más amplia. Y tenemos muchos deportistas que van a clasificar por méritos propios. O sea, yo digo, sin invitación, sacando como si fuéramos locales, yo creo que andaríamos cerca de los 120, 130 deportistas que solo clasifican por méritos propios. Ahora, por invitación, yo creo que vamos a llegar a ser casi unos 300, 250, me atrevo a decir. Muchas gracias, Sebastián. Diputada Santibáñez y después diputado Giordano. Gracias, presidenta. Quiero saludar, estoy acá en la oficina, abrazarlo ahí a los campeones, a nuestros campeones. Y quisiera hacer una aclaración, igual, presidenta, yo sé, con mucho cariño además, al diputado que estaba presidiendo, al diputado Camaño, ¿sí? Decirle que en esta comisión, bueno, yo he estado los 5 años, creo que la diputada, Erika Olivera también, donde hemos recibido casi a todas las ramas, a todas las federaciones. Esto de que tengamos como una fijación con el fútbol, para mí no es más que una caricatura. Pasan muchas cosas en el fútbol, como lo que estamos legislando, y eso nos lleva.
pero no quiero que quede acá un precedente de que acá no se tratan las demás, sobre todo presidiendo la diputada Olivera, que siempre va a velar porque eso suceda así, ¿ah? Dejarlo claro, pero solamente esa aclaración. Por otro lado, quiero permitirme preguntarle los recursos de Copachi, yo creo que no hay que tener como una sensación de que uno puede agredir a las federaciones porque Copachi está por encima, ¿cierto? Eso para que la gente lo entienda bien. Ustedes son los que traspasan a las federaciones los recursos, ¿cierto? Pero son unos recursos muy acotados que entrar a esa discusión, me parece que deberíamos concentrarnos básicamente en lo que por interno hablábamos con la diputada Erika Olivera, la presidenta, que es empezar inmediatamente a pelearnos el presupuesto del próximo año. O sea, acá que no nos pille la máquina del próximo. Yo estuve durante el periodo anterior, le cuento así como anécdota, en cultura y deporte. Cultura ni siquiera tiene el 1% en el presupuesto, ¿cierto? Y siempre estábamos peleando por llegar a ese 1%, en deporte lo mismo. Hoy día se veía robusto el presupuesto porque efectivamente nos tocaban los panamericanos y los parapanamericanos. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, pero no nos puede llenar de orgullo si que no tenemos políticas públicas que efectivamente, cuando hablamos de ya el deporte convencional, a mí ya me hace ruido. Yo recuerdo perfecto que era como esa diferenciación. En ese sentido, yo entiendo que el Comité Paralímpico Internacional hoy día está proponiendo, está tratando de avanzar en que las federaciones olímpicas deben acoger a los deportistas paralímpicos, ¿cierto? Eso es algo que, ¿cómo lo ve usted? Si es una realidad, si podríamos desde acá nosotros empujar, digamos, para que algo suceda. Yo creo firmemente que nos tenemos que comprometer no solo con bonitas palabras, sino que con ver en nuestras facultades cómo lograr que se equipare la cancha. No lo digo ni siquiera comparándolo con el deporte convencional como lo menciona usted a través de su vicepresidenta, sino que estar a la altura. O sea, usted lo dijo perfectamente. Aquí hay deportistas que se han ganado la posibilidad de estar en una competencia, estar buscando una medalla, representando a Chile. Entonces hay algo que está también, hay un vacío acá. Y eso es donde yo quisiera que un poco me iluminara. ¿Cuál es ese vacío? Porque no podemos estar esperando que un ministro de turno o un director o un presidente del IN nos dé una buena palabra o nos diga ya, hoy día sí. No, ya se demostró con toda la medida, nosotros lo estuvimos todos ustedes acá en una hermosa foto. Y yo lo dije acá, esa foto que no quede no solo en una foto. Yo creo que el compromiso del próximo presupuesto es algo que sí podemos hacer. Pero, ¿cómo ve usted eso de avanzar para que, digamos, la pregunta que le hice respecto a los internacionales? Muchas gracias y lo abrazo de la distancia. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, por su intermedio, saludar a don Sebastián, a quien tuve el placer de conocer en la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y agradecerle también por su presencia, por su tono, por la claridad con la que nos ha expresado estas deficiencias que, por cierto, uno como parlamentario, en mi caso, que vengo ingresando hace poco tiempo a esta Cámara, es una preocupación, estando además en la Comisión de Deporte, creo que es una preocupación compartida que existan brechas en el mundo del deporte, deudas ya en el mundo del deporte en general y además luego brechas entre distintas instituciones, estamentos, disciplinas que evidentemente son cuestiones que uno quisiera corregir, ¿no? Uno sueña con un país que invierte en el deporte en todas sus áreas porque lo entienda además como una herramienta para el desarrollo social, para la inclusión, para un sinnúmero de beneficios que construyen una sociedad más justa. Y sobre eso quisiera hacerle algunas preguntas, pero antes una pequeña aclaración. Porque yo entendí en su exposición, usted mencionaba que el cierre de los Parapanamericanos es el 26 de noviembre. Finalmente el proyecto constitucional que habilita el plebiscito quedó para el día 17 de diciembre. Así que no van a toparse las cosas y eso es una buena noticia, por cierto. Ahora, al respecto del fondo de su exposición, a mí, evidentemente, y también tomándome un poco de las palabras de la diputada Santibáñez por intermedio de la presidencia, uno quisiera hacer cosas, ¿no? Porque evidentemente sería o hubiese sido mucho más idóneo haber tenido esta conversación, por ejemplo, mientras tramitábamos el presupuesto del 2023,
haber tenido estas claridades para también avanzar. Yo me imagino que debe haber habido un apoyo del Ministerio, pero también cuando hay presupuestos de por medio, la billetera se aprieta y otros ministerios como Hacienda también juegan un rol en controlar, priorizar y otras cosas, y a veces esas priorizaciones no son lo que uno esperaría. Entonces, ahí yo le quería consultar a usted si han tenido conversaciones con el Ministerio del Deporte precisamente para ver cómo se subsana esto, porque a mí me parece preocupante, no solo preocupante, como alarmante que siendo sede de estos juegos que tenemos en Santiago este año, tengamos la posibilidad de que tengamos deportistas locales que se queden fuera o que tengan complejidades para su participación precisamente por falta de recursos, sin contar además el tema de las condiciones laborales, que a mí me preocupa sobremanera y que me parece no solo lesivo de los derechos fundamentales el hecho de que ustedes no accedan digamos, al reajuste que se ha pactado en general para el sector público, que por cierto es algo que también es lo que quisiera inmiscuirme, pero también por las condiciones laborales que sabemos no solo son necesarias para que de una u otra manera el comité pueda hacer su trabajo de manera óptima, pero además para que tenga las condiciones laborales óptimas para hacerlo. Y ahí al menos mi compromiso de tratar de hacer toda la gestión y que cuenten, en general yo me imagino que hablo un poco por la comisión, con la comisión en general para hacer este tipo de cosas, pero le quería preguntar si han tenido conversación entonces con el Ministerio para abordar estas temáticas y ver fuentes de financiamiento que ayuden un poco a resolver esta situación sin perjuicio de cosas que podamos hacer también a través de la comisión. Tenía un par de preguntas más apuntadas, además de cómo la comisión quizás puede apoyarle, si usted sabe o conoce o tiene ideas sobre también políticas que puedan fomentar el deporte paralímpico, pero también a niveles locales, a niveles amateur, porque evidentemente también ahí hay un espacio de desarrollo que es la primera entrada muchas veces para acceder a actividades deportivas con el sinnúmero de beneficios que hemos conversado acá en esta comisión respecto digamos, de favorecer el deporte comunitario, como incluso una medida de transformación social, y si también hay experiencias, y acá desde la total ignorancia se lo pregunto, sobre inclusión, por ejemplo, con la discapacidad intelectual y cómo se aborda eso en la experiencia que usted conoce, porque también creo que sería un área donde a lo mejor podría valer la pena poner esfuerzos ahí, que yo creo que si no se está haciendo ahora como usted mencionó, quizás hay una deuda pendiente que pasa dentro de su relato y que a lo mejor debiésemos abordar también. Gracias, Presidenta. Sebastián. Voy a partir respondiendo las preguntas del diputado, que son las que tengo presente. Diputada Maricela, la suya, la respuesta la tengo súper clara. Voy a partir de atrás hacia adelante. Yo parto diciendo que el deporte paralímpico es discriminatorio de alguna forma. Ya nosotros lamentablemente nos regimos, o sea, no lamentablemente, yo creo que tiene que ser así, digamos, nos regimos por el Comité Paralímpico Internacional, ¿ya? El Comité Paralímpico Internacional abrió la posibilidad para que en 3 deportes la discapacidad intelectual entrara en el formato de poder competir con alto rendimiento, ya, porque está Olimpiadas Especiales, pero Olimpiadas Especiales no tiene el foco del alto rendimiento, tiene el foco como de incluir a las personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas. De hecho, los premios o cuando hacen distintos torneos no es al que llega primero o al mejor, sino que como al que le pone más ganas o al que se superó de mejor forma, ¿ya? Cosa contraria a lo que hace el deporte paralímpico. El deporte paralímpico efectivamente premia al mejor dentro del deporte. Ahora, yo estoy muy contento de que en el fondo se incorpore más a las personas con discapacidad intelectual en ciertos deportes, porque ellos también tienen el derecho a competir, ¿ya? Y desde ahí lo valoro mucho. Ahora, también soy honesto, no depende del Comité Paralímpico Nacional poder incluir a más discapacidad intelectual en los deportes, porque, insisto, nos regimos bajo el Comité Paralímpico Internacional, pero algo que sí se ha ido avanzando, y yo me atrevo a decir que en un par de años van a haber más deportes con la discapacidad intelectual incluida, digamos, en distintas competencias, ¿ya? La segunda pregunta, que tiene que ver con qué otras iniciativas se pudiesen realizar como para poder promover el deporte inclusivo y el deporte adaptado. Yo aquí también me la juego, o sea, efectivamente está la Teletón, los centros de rehabilitación, y después está el Comité Paralímpico, y no hay un ente que se haga cargo del deporte formativo paralímpico, ¿ya? Si bien el IND tiene algunas iniciativas como algunos talleres que tienen que ver con participación social, en donde entra los talleres deportivos para personas en situación de discapacidad, creo que no es suficiente, ¿ya?
Creo que es importante, así como esta iniciativa, tener algunas más que puedan salir bajo el alero del IND, en donde podamos promover la participación de las personas con discapacidad en las comunas, en los barrios, ¿cierto? Y que participen en algunas actividades que sean más recreativas, más formativas, ¿ya? Precisamente para después de eso dar un salto un poquito más grande y participar de algún club deportivo que participe en el movimiento paralímpico o ir a algún campeonato nacional de algún deporte. Creo que por ahí puede que eso colabore. Y por otro lado, creo que es súper importante también el tener un bolsón distinto en tema presupuestario del deporte paralímpico para el deporte adaptado, ¿ya? El deporte adaptado es el deporte que, como dice la definición, se adapta para que las personas con discapacidad lo puedan practicar. Pero, por ejemplo, yo que vengo del básquet, un taller de básquetbol en silla de ruedas no depende del Comité Paralímpico, ¿ya? Y no hay nadie que, digamos, lo pueda fomentar. Entonces, de ahí sería importante también desarrollar como ese tipo de áreas. Y por otro lado, tampoco hay recursos como para poder apoyar, por ejemplo, el handball en silla de ruedas. Handball en silla de ruedas es un deporte que en Chile se ha practicado durante mucho tiempo. Participaron en el último mundial en Egipto con un esfuerzo bastante grande de ellos mismos por obtener recursos a través de rifas y eventos. Por otro lado, el Ministerio de la IND también nos colaboró con un porcentaje para que pudieran participar, pero dentro del presupuesto del Comité Paralímpico de Chile no existe un ítem, o si bien existe muy pequeño, de apoyo al deporte adaptado. Y como yo dije anteriormente, el deporte adaptado también sirve porque sirve mucho para el deporte paralímpico porque es el antes del deporte paralímpico. O sea, tenemos distintos deportes como el parasurf, el parakarate, el fútbol 7, el mismo handball, que son deportes que a corto plazo van a entrar dentro del ciclo. Entonces, si es que nosotros ya empezamos a trabajar con esto, vamos a tener un trabajo mucho más adelantado y que efectivamente ahora no lo hemos realizado, ¿ya? Ahora, claramente pueden haber muchas más buenas experiencias, buenas ideas con respecto al desarrollo del deporte como en esta área, pero yo sí soy súper tajante en decir que no hay, o hay muy poco iniciativa o desarrollo en el deporte formativo paralímpico. No existe. Y por eso para nosotros es súper importante también lo que podamos llegar a hacer con Teletón, ¿ya? Y por otro lado, sí tenemos un trabajo bastante periódico con el IND y con el Ministerio. Yo también aquí tengo que decirlo que hay una muy buena relación, ¿ya? Ellos dentro de lo que pueden también intentan colaborar, pero también soy honesto en decir que hay pequeñas cosas que en el fondo tenemos que mejorar. O sea, yo mañana tengo reunión con la ministra y con el director nacional del IND justamente para poder revisar el presupuesto, porque con el presupuesto que se nos entregó o sea, hay muchas cosas que no podemos realizar, digamos, ¿ya? Entonces, mañana tenemos, yo la verdad es que veo súper difícil que el presupuesto crezca, pero sí tenemos nosotros ya la iniciativa y la idea de poder como acomodar un poco los recursos, efectivamente, por ejemplo, para poder dar el reajuste que corresponde a la gente que trabaja para nosotros, que son 23 personas que me la acaban de confirmar, y poder contratar a las personas que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el deporte paralímpico que no están dentro del presupuesto. Eso para mí ahora es prioridad, ya, porque sin la base administrativa, técnica, para poder desarrollar el deporte no vamos a poder hacerlo. Si yo necesito que eso primero esté solucionado para después preocuparme de las actividades internacionales, porque si es que no logramos poder tener a la oficina con las condiciones que corresponden, los problemas van a llegar solo después. Entonces no voy a poder, digamos, planificar todos los campeonatos que tengo que planificar, ni las competencias internacionales que tengo que planificar, que compre pasaje, arriendo de un montón de cosas, ¿ya? Pero si hay una buena relación con el Ministerio, yo también tengo que ser súper honesto con eso, y dentro de sus posibilidades no han apoyado. Ahora, también tengo que decir que me da mucha pena escuchar como a ustedes decir como que ahora vamos a poder trabajar como para el próximo año poder mejorar el presupuesto, porque el próximo año ya no vamos a tener los Juegos de Santiago 2023, pues lamentablemente nosotros necesitamos eso ahora, no el próximo año. O sea, el próximo año efectivamente vamos a necesitar el apoyo también para poder seguir participando y desarrollando el deporte, pero lo que yo necesito es ahora, yo en el fondo como representante del movimiento paralímpico, pero el próximo año me va a servir, no sé si tanto como ahora. Muchas gracias, don Sebastián. Sí, inmediatamente, diputado Celis. Disculpe, la respuesta de la diputada Maricela. Sí, efectivamente, diputado, usted tiene mucha razón. Él es
es la mirada a futuro que tiene el Comité Paralímpico Internacional, porque efectivamente eso habla también de una inclusión en el deporte a nivel internacional, que las federaciones se hagan cargo del deporte convencional y paralímpico en su plenitud. Pero para eso igual faltan un par de años. ¿Ya? Nosotros efectivamente ahora, para este 2023, logramos tener acuerdo con la Federación de Tenis de Mesa y con la Federación de Tiro con Arco, para que estas dos federaciones se hagan cargo del deporte. ¿Ya? No el Comité Paralímpico, sino que estas federaciones, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a traspasar el presupuesto que está asignado para esos deportes en particular a las federaciones para que lo puedan administrar, digamos, como es digamos, el sueño que tenemos de que las federaciones se puedan hacer cargo como corresponde, y nosotros como comité hacer un acompañamiento y hacer un seguimiento para que efectivamente los recursos se inviertan en deporte paralímpico, y que trabajen las personas con la experiencia que nosotros también necesitamos para el mismo desarrollo paralímpico, Maricela. Así que efectivamente eso es así y ojalá pueda llevarse a cabo pronto. Sí, antes diputada, porque el diputado Celis me pidió la palabra y yo también quería hacer unas preguntas, pero no, es solo para avisarles que tenemos que terminar 10 minutos antes de lo que está siempre fijada la hora, porque tenemos sala a las 5 de la tarde. Por lo tanto, vamos a darnos hasta las 4:20, nos quedan 7 minutos, para después poder darle la palabra a Iona, que está esperando también, y poder escuchar con tranquilidad. Así que voy a acordar eso. Y diputada Santibáñez, sí, tiene la palabra. Muy cortito. Mire, claro, cuando yo digo empezar a trabajar ahora para el presupuesto es para que no se nos olvide, sin duda. Pero si yo le hago una pregunta, el monto, así vamos un poco en lo crudo, el monto que, pensando en un mundo ideal, ¿no? El monto que ustedes requieren en este momento para el objetivo que usted menciona, ¿no? El monto que necesitan para que todos los deportes, grueso, digamos, fuerte. Son los 3.600 millones que nosotros trabajamos todo el segundo semestre del año pasado, porque entendíamos que era demasiado importante presentar un presupuesto robusto, no exagerado, pero sí para dar cabida a todas las necesidades que tenemos. Solo como ejemplo, todas las federaciones tienen un... Perdón, eso es a nivel de presupuesto, ¿verdad? Sí. Ya, no, yo le hablo de para los panamericanos, digamos, todo lo que se requiere. Cuando usted dice, no podemos esperar el próximo presupuesto, ¿cierto? Sí, sí, pero mañana eso lo tengo, por eso yo mañana tengo reunión con el ministerio, pero efectivamente dentro del presupuesto que me entregaron me dieron 60 millones de pesos para Santiago 2023 y con eso solo me alcanza para la ropa. Ni siquiera. ¿Ya? Ahora, solo como ejemplo, todas las federaciones tienen head coach. ¿Ubican la figura del head coach? Sí. ¿Ya? Nosotros dentro del presupuesto pedimos solo 3 para este año, solo 3. Y tampoco está presupuestado. Entonces, por eso yo digo las diferencias del convencional y cómo nosotros seguimos siendo los hermanos chicos. O sea, nosotros debiésemos tener head coach en todos los deportes, como lo tiene el convencional, ¿ya? Y lamentablemente no tenemos ninguno. Muchas gracias, Sebastián. Diputado Celis, y después quiero hablar yo para también proponer algunas cosas. Gracias, Presidenta. Sí, súper breve. Quería preguntarle, por su intermedio, Presidenta, a Sebastián. Estás mirando la página web de la Corporación Santiago 2023 y veo que tú eres parte de la directiva. Sí. Y comparaba los deportes de ambos, tanto de los Juegos Panamericanos y Panamericanos. En el caso de ustedes eran 18 deportes. Son 18 deportes. No, son 18 disciplinas, 17 deportes. Bueno, ahí por lo menos figuran en la página web 18 deportes y en el caso de los Panamericanos figuran 60 deportes. Entonces, lo que quería preguntar es lo siguiente. Tú has tenido la instancia dentro de esta Corporación 2023, cuyo financiamiento es bastante abultado, manejan bastantes recursos, cuya mayoría de sus fuentes son recursos públicos, para abordar este tema de poder hacer un destino mayor justamente al deporte que tú representas. Esa es la pregunta súper concreta. Gracias. Lamentablemente no, diputado, porque son objetivos súper distintos. La corporación como tal no tiene el objetivo de desarrollar el deporte ni de la preparación de los deportistas, sino que solo de la ejecución de los juegos, ¿ya? Entonces, como objetivo general de la corporación no está el desarrollo del deporte, ¿ya? Lo que sí yo hago como parte del directorio es preocuparme de que estén todas las condiciones, por ejemplo, de temas de accesibilidad. Cuando se habla de la infraestructura, yo tengo que
asegurarme de que todos los recintos deportivos tengan las condiciones idóneas de accesibilidad para que el deportista paralímpico pueda entrenar en el recinto y también las personas con discapacidad puedan participar como público del espectáculo, ¿ya? A modo de ejemplo. Ahora, también a modo de ejemplo desde la comparación, o sea, el deporte convencional dentro de todos los deportes tiene, si no me equivoco, 8 recintos nuevos. 8, ¿ya? De distintos tipos, desde el polideportivo de deportes colectivos, la casa de la raqueta, la casa de combate, las canchas de hockey. El deporte paralímpico solo tiene el centro de entrenamiento paralímpico, que queda como legado. Sí. Muchas gracias, Sebastián. Yo voy a proponerle algunas cosas a la comisión, pero también hacer algunos comentarios, porque algunas de las preguntas que tenía anotadas ya Sebastián las respondió, como por ejemplo, ¿cuántas federaciones paralímpicas son? 22 dijo que eran. Son seis federaciones paralímpicas. Cuando hice la diferenciación de cómo funcionan, son 6 federaciones paralímpicas que no están dentro de la ley. Que no están dentro de la ley y son las federaciones que no son reconocidas. Entiendo. La pregunta que tenía acá, pero yo solo voy a hacer las preguntas y después nos puede responder por correo, porque hoy día no tenemos tiempo para escuchar. ¿Cuántos son los deportistas de alto rendimiento en el mundo paralímpico? Solo deportistas de alto rendimiento. Porque usted mencionó que son 3.000 en general, pero me gustaría saber cuántos son los paralímpicos de alto rendimiento. Respecto de los pagos a los trabajadores, la pregunta que quiero hacer es que si los trabajadores están bajo contrato de trabajo, bajo el Código del Trabajo en este caso, ¿quién los contrata a los trabajadores? Porque es importante tener súper claro quién es el encargado, porque una de las cosas que quiero solicitar es un oficio al Instituto Nacional de Deporte para preguntar precisamente por qué no se reajustó el sueldo de los trabajadores del Comité Paralímpico. La pregunta que le quería hacer también es de dónde sacaron la diferencia cuando usted habló de las giras, en donde tenían 788 millones asignados, sin embargo gastaron 1.055. Entonces, ¿cómo lo hicieron para tener esa diferencia de que es harta plata? Bueno, los 60 millones que le quería preguntar, pero ya lo respondió. Bueno, y si le han dado alguna respuesta por la rebaja del presupuesto. En el fondo, si ustedes presentan 3.650 millones y solo le aprueban 2.000 y algo, porque les dan alguna respuesta del por qué se rebaja ese recurso. Y además, me llama mucho la atención porque yo sé que en el Comité Olímpico de Chile no solamente le rinden oficina al Comité Paralímpico, sino que también a otras federaciones. Y algo que a mí me ha llamado la atención durante la historia, porque conozco perfectamente cómo se maneja un poco, no cómo se maneja, sino lo que ocurre dentro de la institución deportiva. Y como deportista en muchas oportunidades me pregunté por qué se hacían ciertas cosas dentro de la institución con las que yo prácticamente no comparto, porque además me parece poco transparente. Entonces quiero solicitar también un oficio a Bienes Nacionales, para que revisen en su nómina de bienes raíces para ver si pueden entregarle un inmueble en comodato al Comité Paralímpico de Chile, porque yo creo que hoy día nosotros también en esas cosas podemos ayudar desde esta comisión, y por supuesto que, como dijo la diputada Santibáñez, y ahí yo me quiero hacer también parte de sus palabras, que en el fondo no es ver hoy día o ver cómo lo vamos a hacer en el presupuesto siguiente para poder ayudarle, sino que es precisamente preguntar por qué esa rebaja, y por eso se piden estos oficios, pero además, cuando venga la nueva discusión de la ley de presupuesto para el año 2024, obviamente nosotros vamos a tener que poner mucho más ojo, porque vienen Juegos Paralímpicos, París 24, por lo tanto, en eso sí vamos a tener que estar, y ahí le pedimos ayuda a ustedes como Comité Paralímpico para que nos mantengan al tanto de las cosas que ustedes van necesitando para nosotros también poder pelearlas desde acá. Así que yo quiero proponer eso. ¿Oficio también? ¿Va a solicitar oficio? Presidenta, bueno, felicitarla porque también el de bienes nacionales considero que es una medida que nosotros podemos oficiar desde ya, eso iba a ser, para ver qué disponibilidad de algún recinto está para entregarle al comité. Pero quería, a su vez, Presidenta, solicitar un oficio a la ministra del Deporte, con el ánimo siempre de contribuir, saber las razones que justifican la rebaja de presupuesto, porque tenemos un problema, o sea, nos están diciendo que con el presupuesto vigente... Perdón, diputado, sí, es que no hay una rebaja. Hay una aprobación menor.
una aprobación distinta a lo solicitado, en definitiva. Ya, pero esa aprobación de presupuesto hoy día está alcanzando solo para efectos de vestuario de los deportistas y resulta que tenemos otro ítem que están quedando fuera. Entonces, la solicitud en la práctica es cuáles son los motivos que justifican el presupuesto y ver la posibilidad o la factibilidad de poder incrementar ese presupuesto en atención a los Juegos Panamericanos 2023. ¿Ya? Si se puede tomar una decisión desde el Ministerio a efectos de complementar el presupuesto para tener una mejor participación en los Juegos. Esa es la solicitud. Entonces tomamos acuerdo con todos los oficios solicitados y solamente decir que darle las gracias a don Sebastián y por supuesto no dejar de mencionar que el deporte paralímpico en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019 obtuvo con mucho orgullo 33 medallas en total, 10 de oro, 12 de plata y 11 de bronce, por lo tanto eso es algo histórico y creemos que, yo por lo menos también lo creo, que en estos Juegos 2023 ese número de medallas también puede ser mucho más alto. Así que muchas gracias, don Sebastián, y le vamos a dar la palabra inmediatamente a Iona para que nos acompañe y pedirle disculpas por la espera. Gracias, Sebastián. Bienvenida, Iona, tiene la palabra. No. Sí. Ahí sí. Muchas gracias, presidenta, diputados, diputadas, primero por la invitación. Creo que me emocionaba un poco escuchando la intervención anterior porque sí, yo creo que se ha avanzado mucho estos últimos años respecto a entender el rol que tiene el deporte más allá de ser una actividad secundaria, sino que el rol social que puede tener, el impacto que genera y lo necesario que es también trabajar sobre regularizarlo, mejorar las condiciones, porque acá hay un tema laboral, hay un tema de discriminación laboral, hay un tema, además de lo deportivo, como hablaba el compañero, ¿cuántos logros más podrían tener? Porque sabemos la diferencia que hace en el alto rendimiento preocuparse de todos los detalles. ¿Cuánto afecta que no tengamos las condiciones como deportistas para desarrollarnos en nuestro deporte, para poder vivir de la actividad? Y creo que en eso cae muy fuerte el fútbol femenino y la mayoría de los deportes que no son fútbol masculino profesional. Para hacer un poco de contexto, yo a veces peco en que todo el mundo conoce la realidad del fútbol femenino y no es así. Lo que hemos avanzado en el fútbol femenino los últimos 5 o 6 años es una cantidad, yo creo que nadie se imaginaba que podíamos avanzar tanto. Para hacer un paralelo en honor al tiempo bastante resumido, jamás se hubiese pensado que el fútbol femenino se hubiese profesionalizado hace 5 años. Las jugadoras pagábamos por jugar, por representar a nuestros clubes. No teníamos seguro médico, teníamos que estar también haciendo rifas y completadas para pagar cuando las lesiones y las recuperaciones y todos los costos de operaciones que eso conlleva. Y no es hasta el 2019, gracias al trabajo que hemos logrado en la Asociación de Jugadoras, que se asegura que se conforma un seguro médico para todas las jugadoras y que hoy día lo toma la federación. Me salté mucho la introducción. Mi nombre es Iona Rothfeld, soy presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras, soy cientista política también, futbolista, ex seleccionada nacional, por lo que también he vivido en carne propia estas discriminaciones y por eso también mi motivación siempre está muy alta para poder cerrar estas brechas de género y también entendiendo que esto no es solo para nosotras, esto no es solamente para las jugadoras, esto no es solamente para el fútbol femenino, esto es para todos y todas las deportistas. Creo que el fútbol, lleno de vicios también, tiene una plataforma que puede usarse para el bien, al igual que el deporte, y creo que la debemos aprovechar, y en eso agradecer a la Comisión por la invitación, por estos espacios y por el apoyo que nos han dado también. La ley de profesionalización al fútbol femenino no se hubiese logrado si no hubiese sido impulsada por la presidenta de la Comisión, Erika Olivera, y la diputada Marisela, que nos acompaña, y por el apoyo que le ha dado este Congreso, que fue, si no me equivoco, casi unánime, con una abstención. Me parece que el espíritu que tiene hoy día el Congreso, el Ejecutivo y Chile es poder equiparar la cancha, es poder trabajar sobre la igualdad. Y en eso creo que el fútbol femenino es una punta de lanza también para demostrar cuánto nos falta, si bien hemos avanzado muchísimo, cuánto nos falta
cómo podemos equipararlo, y yo siempre he sido una creyente de que el deporte es reflejo de la sociedad, y creo que cuando avancemos también en igualar la cancha en el deporte, vamos a estar avanzando también en igualarla en nuestra sociedad. Para contarles un poco el estado de las cosas en el fútbol femenino, los desafíos que se nos vienen, se hace necesario contarles que el año pasado, a partir de julio, conformamos una mesa de trabajo junto a la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Deporte, la NFP/Federación, que sabemos son la misma cosa, y nosotras en parte de representación a las jugadoras. Estuvimos trabajando y solicitamos nosotras que se conforme esa mesa por la preocupación que nos da esta transición al profesionalismo de una rama que no se ha querido reconocer como profesional y que lamentablemente ha estado tan desregularizada que hemos tenido que vivir vulneraciones y precariedades en el desarrollo de nuestra actividad. Nosotras somos trabajadoras del fútbol, como lo ha reconocido la ley y como lo ha reconocido también en tribunales con la demanda del año pasado de las exjugadoras de Everton contra el club. Y creo que es imperativo que nos preocupemos que en esta transición, que sabemos que puede ser muy turbulenta, no salgan perdiendo siempre las jugadoras, y que sean las jugadoras o que sean los clubes tengan la preocupación de que las jugadoras estén en primer plano. Me duele, yo asistí personalmente a todas las reuniones de esa mesa de trabajo, y me duele mucho que cuando citamos a los clubes a trabajar, a saber cuáles son sus preocupaciones respecto a la implementación de la ley, la primera pregunta sea ¿cómo resguardamos al club? Cuando debiese ser ¿cómo resguardamos a la jugadora que es parte del club? ¿Cómo resguardamos a la deportista? Que sin duda se encuentra en una situación vertical, con una diferencia de poder abismante entre empleador y empleada. Y creo que la Dirección del Trabajo así lo ha entendido también, poder cerrar esas brechas, esas diferenciaciones y poder acompañar a las jugadoras y a las trabajadoras del fútbol en este camino ha sido una prioridad. Tenemos esperanza porque la mesa de trabajo avanzó bastante bien, pero nos duele mucho nuevamente sentir que los clubes que debiesen estar remando hacia el mismo lado que nosotras a veces se paran en una vereda que es contrapuesta. Hemos hecho ese trabajo y también sabemos que hay varios clubes que están trabajando de mejor manera y que están entendiendo y que están tratando de sacudirse también esto que tenemos que reconocer es un rasgo histórico del fútbol, pensarlo y mal entenderlo como un deporte exclusivamente masculino. Sin embargo, nos esperanzamos en que el dictamen, que es lo que viene de la mesa de trabajo, pueda aclarar estas ambigüedades que tanto los clubes como la federación, como la NFP, han expresado les preocupa respecto al ámbito de aplicación de la ley, pero a nosotras lo que principalmente nos preocupa es que todas estas intenciones queden solamente en eso, queden en palabras, porque hoy, 24 de enero, no hay claridad de cómo va a ser el campeonato del próximo año, o sea, de este año. Hoy el grueso de denuncias que nos llegan de las jugadoras es que los clubes no las pueden contratar o no saben si las quieren contratar porque no saben cómo va a ser el campeonato. Porque si se meten a la página de la NFP, en transparencia, en las bases del campeonato, las únicas bases que no están son las del fútbol femenino. Entonces, todas estas cosas de repente a nosotras nos parece que no se alinean y que no son coherentes con los que se expresa tanto en la mesa de trabajo como en distintos medios en cuanto al apoyo del fútbol femenino, y creemos que explícitamente contravienen el espíritu de la ley y el espíritu de este Congreso y el espíritu de lo que hemos venido trabajando. Yo creo que esa es una de nuestras grandes preocupaciones para lo que viene este año. Cómo vamos a poder nosotras contener y acompañar a las jugadoras en este camino a la profesionalización, que sin duda va a ser turbulento si no son los clubes los primeros que están pensando en cómo cuidarlas. Si entre rumores
hay rumores de que van a cortar el campeonato, de que quieren reducir la cantidad de jugadoras en los planteles para así cumplir con los porcentajes. O sea, vamos a estar peleando todo el año porque van a estar buscando caminos para darle vuelta a la ley, para no cumplir con el espíritu, para no resguardar a las jugadoras. Si al final la gradualidad que contempla la ley respecto a que el primer año se obliga a tener el 50% de contratada, el segundo el 75% y el tercero el 100%, esa gradualidad es para darle espacio a los clubes para que puedan cumplir a cabalidad, no para que busquen tiempo y maneras de sortearse la ley, no para que busquen maneras de acortarlo si al final la ley viene a decir las jugadoras son trabajadoras del fútbol y requieren y necesitan y se les debe estabilidad laboral, seguro social. O sea, ¿cómo vamos a estar pensando, y nos tuvimos que enfrentar tristemente a estas preguntas en la mesa, a que se desconozca que nuestra actividad es profesional, a que se desconozca la relación laboral que, como dije antes, ya está reconocida en tribunales, ya hay un precedente legal y está reconocida en la ley? Yo creo que esas cosas son las que más nos preocupan a nosotras desde la asociación, son en lo que vamos a estar trabajando con más fuerza este año. Y bueno, sin dudas que de esto se desprenden muchísimas otras cosas, el uso de los estadios, la ley de seguridad en los estadios. ¿Por qué hemos tenido que ver con mucha pena y con mucho dolor el año pasado cuando jugadoras se lesionan y no están las ambulancias que se requieren tanto por reglamento como por ley? ¿Por qué nos duele tanto cuando las jugadoras nos denuncian que los pocos clubes que antes de la ley les estaban pagando sueldo, les adeudan sueldo a las jugadoras desde noviembre hasta el día de hoy? Que jugadoras no tienen camarines, que jugadoras no tienen los implementos necesarios para trabajar. Y bueno, lo que les comentaba antes, que hoy día las jugadoras no sepan si van a seguir o no en un club, que no sepan si pueden firmar finiquito o no, que no sepan si pueden cambiarse de club o no, que existe un sistema de retención de pases que coarta totalmente la libertad del trabajo y es a todas luces ilegal, en el cual una jugadora está en un club que no le tiene contrato, sin embargo no puede migrar a otro club que sí le ofrece contrato o que no le ofrezca contrato porque las bases lo establecen de esa forma. Yo creo que venimos todos los años diciendo lo mismo, venimos todos los años tratando de ir regulando de mejor manera, pero la autonomía que tiene, la autorregulación que tiene la NFP y la federación, la verdad ha hecho eso imposible, porque finalmente si los clubes no están dispuestos a trabajar sobre el fútbol femenino, ¿cómo ellos mismos se van a imponer trabajar sobre algo que no quieren? Eso, en resumen general. Yo podría estar hablando mucho tiempo y sé que el tiempo está corto, pero quiero dejar abierto también si tienen consultas, porque como dije antes, yo de repente doy por sentado que todos conocen la realidad, de repente hablo de experiencias personales, así que abro la palabra también para poder resolver esas dudas. Muchas gracias, Iona. Le voy a dar la palabra inmediatamente a la diputada Santibáñez para que ella pueda explayarse. Diputada. Gracias, presidenta. Saludarla, abrazarla. Estoy acá en el 8º piso. Pero no, a mí me pasan muchas cosas. Me emociona porque sin duda que fue en esta Cámara de Diputados, fue gracias a su trabajo, al trabajo de muchas, a que coincidiera que fuimos parlamentarias, una deportista y una fanática del fútbol, las cosas se alinearon, si no esto no habría pasado. Nos dijeron que no necesitábamos una ley, lo hicimos igual porque no bastaba con el compromiso ni la fiscalización. Luego se han logrado cosas importantes, usted lo dijo, 5 años se avanzó lo que no se imaginaba, da orgullo, uno siente que está en el lugar indicado, pero que falta mucho, y yo lo dije en esta misma comisión, presidenta. No sé si usted tiene el recuerdo cuando yo dije, y no vengan con campeonatos cortos ni contratos especiales. Se lo dije directamente a don Pablo Milad. Yo te quería hacer una consulta, porque tuvimos la semana, a través suyo, presidenta, tuvimos la semana pasada a la representante de la NFP, y yo me habría encantado, lo digo con máximo respeto, me habría encantado escuchar esa misma disposición cuando nosotros estábamos legislando esto. Yo recuerdo perfectamente que la NFP no fue un aliado fácil. Hoy día parece que, claro, la ley pero yo no quiero
quedarme con un testimonio nomás. Yo creo, Presidenta, que deberíamos pedir a través de oficio, no sé, porque claro, una entidad privada, usted ya sabe, pero siempre se han portado bien con nosotros y siempre nos han contestado. ¿Por qué no está hoy día arriba el calendario del fútbol femenino? ¿Cuánto falta? Fiscalizar respecto de los tiempos, de cómo vamos con los tiempos de los contratos. Todos los oficios que usted se imagine, Presidenta, deberíamos presentarlos ahora, pero básicamente yo quiero saber tu impresión y cómo se ha portado el Ministerio del Trabajo. Porque tenemos una gran, yo personalmente, lo digo de manera personal, tenemos una gran ministra y además feminista y una mujer que tiene un compromiso y si se requiere ahí algún apoyo personal, yo lo voy a hacer. Yo sabía que se venían tiempos difíciles posteriores a la aprobación de este proyecto. Sabíamos que íbamos a lidiar con temas como el campeonato corto, como el contrato si yo te contrato, y también tengo la misma sensación. A mujeres que celebraron esto, hoy también te encuentran y te dicen, no, es que esto, ¿sabes qué? Nos complica un poco el fútbol femenino. No, esto no puede ser una complicación. Menos, mire, recién escuchábamos a un deportista paralímpico, menos cuando ustedes tienen de hermano al fútbol masculino, que genera una cantidad de lucas. A mí no me digan que esto está en la quiebra el fútbol, yo conozco el tema y no es así. Por lo tanto, más allá de igualar la cancha, primero que nos respeten lo que nosotros hemos logrado en esta Cámara de Diputados y usted está en el lugar indicado, y créame que va a tener todo el respaldo para esos oficios, porque se han sumado diputados como ahí Giordano, como el diputado Guzmán, que también yo sé que van a luchar por estas causas importantes. Vamos a fiscalizar lo que sea necesario. Te abrazo, Yona, y le abrazo, Presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Ofrezco la palabra al resto de los diputados. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la presentación. Bueno, el objeto hoy día de la citación era principalmente saber cómo habían sentido las deportistas la implementación de la ley, dónde veían ustedes que habían debilidades y dónde pueden haber fortalezas o temas que sería bueno destacar. En ese tenor, ya, o sea, saber cuál es tu apreciación respecto a la implementación de la ley, dónde sientes que nosotros podríamos tener una oportunidad de mejora. Y lo otro, respecto al tema de los pases, que me quedo dando vueltas, si es más o menos similar a lo que pasa con el fútbol masculino, que en definitiva los clubes son propietarios de un derecho del jugador, en este caso de la jugadora, y cumplidos ciertos plazos de duración de los contratos quedan en libertad de acción, etcétera. Si eso funciona la misma lógica o un sistema más como el fútbol amateur, donde los clubes pasan a ser propietarios de los pases hasta que otro club lo compra. No sé cómo funciona, por eso te lo pregunto. Gracias, Presidente. Diputado Giordano. Bueno, saludar por su intermedio, Presidenta, a la invitada, doña Yona. Muy cortito, porque sé que hay poco tiempo y quizá, no sé si me lo permite, Presidenta, pero yo creo que sería bueno poder volver a invitar a la señora Yona, porque creo que tuvo una desproporción de tiempo en relación a nuestro invitado anterior, que sería bueno subsanar, además con la presencia del resto de los miembros de la comisión probablemente en marzo. Creo que no está de más poder conversar un poco más largo estos temas, así que para no quitar más tiempo voy a hacer las preguntas cortito. Uno, ¿cómo evalúa el rol de la Dirección del Trabajo en el último tiempo en relación a la situación contractual y remuneracional de las jugadoras? Que usted mencionaba que hay remuneraciones pendientes y me imagino que ahí siempre hay una dinámica media conflictuante entre denunciar o no denunciar al empleador, porque eso también conlleva multas y puede ser un círculo vicioso y una constante problemática, ¿no? Como que se deben cuestionar como asociación también. Entonces, eso se lo quiero preguntar primero. Segundo, ¿cómo evalúa el avance respecto de los protocolos contra la violencia y el acoso? ¿Cómo se ha manejado eso en la interna y si estadísticamente se ha visto una mejora en el último tiempo? Y lo último, solo porque acá se debatió mucho en las últimas comisiones, quería consultarle, si usted me presenta a la invitada, sobre cómo ven el proyecto que nosotros hace poco aprobamos en esta comisión sobre la prohibición de contratos entre casas de apuestas y clubes, atendido que se ha mencionado que una parte importante del financiamiento de los clubes femeninos proviene de casas de apuestas y que se hizo una excepción, ¿no?, en la norma precisamente para permitir una adaptación, y la interrogante es de dónde podrían venir finalmente, si es que el diagnóstico usted lo comparte, esos recursos una vez que la ley cumpla con estas, digamos, medidas transitorias. Gracias, Presidenta. Sí, muchas gracias, diputado Giordano. Yo solamente también, antes de que Yona responda a las preguntas, agradecerle por su presencia, por venir a aclararnos un poquito cómo ha sido este tiempo desde que se comenzó a implementar la ley. A mí me queda súper claro con lo que dijo acá
respecto de que es lamentable, eso entendí, que es lamentable que hoy día hayan cuestionamientos respecto de la implementación de esa ley porque están preocupados más de otras cosas y finalmente hay una preocupación mucho más grande que hoy día está afectando a las jugadoras al no tener seguridad de cómo van a seguir funcionando durante este año, al no tener la seguridad de una calendarización, al no tener la seguridad de que si sus contratos van a continuar o no. Hay cosas que a mí por lo menos me dejan bastante preocupada con lo que usted dijo hoy día. Y por lo tanto vamos a seguir en nuestro rol fiscalizador y por supuesto trabajando desde lo que la legislación a nosotros nos permita para poder mejorar las condiciones de las jugadoras. Y antes quiero pedir que acordemos un oficio a propósito de la misma pregunta que hacía el diputado Giordano. Yo quiero oficiar a la Dirección del Trabajo para que nos informen sobre las fiscalizaciones que hayan hecho durante el año 2022 y 2023, que llevamos muy poquito, pero respecto de, o sea, las fiscalizaciones que ellos hayan realizado respecto del fútbol o los contratos de las jugadoras. Porque me llamó mucho la atención cuando Yona dice que desde el mes de noviembre se adeudan sueldos. Entonces es importante que la Dirección del Trabajo nos pueda informar si ellos han fiscalizado y qué ha resultado de aquellas fiscalizaciones. Ahora le doy la palabra a Yona para que pueda responder. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ir en orden. Respecto a lo que preguntaba la diputada Marisela, el Ministerio del Trabajo, bueno, y la Dirección del Trabajo se han portado muy bien con nosotras. Hemos estado trabajando, comunicándonos semana a semana, hemos tenido un seguimiento y hemos tenido, la verdad es que toda la disposición de ellos para poder trabajar y hemos sentido también el apoyo durante la mesa de trabajo, que no fue fácil tampoco porque nos tuvimos que enfrentar a muchos cuestionamientos, pero la Dirección del Trabajo creo que ha entendido, como la mayoría, esta verticalidad que existe y esta desigualdad que existe y la necesidad también de la protección a las trabajadoras. Y en ese sentido, nosotras estamos bastante conformes con el trabajo, redundantemente, que hemos realizado con la Dirección del Trabajo, con el trabajo con el apoyo que nos han prestado, incluso con las fiscalizaciones. Primera vez que nosotras contamos con un brazo fiscalizador que no sea solamente nosotras yendo a los partidos y denunciando y tratando de mediar y tratando de, a través de la buena voluntad que tenga un director o un dirigente de recibirnos, poder resolver estos temas, sino que hoy día sí hay un brazo fiscalizador que tiene capacidad de sancionar también y de generar otras presiones para que se cumplan cosas tan básicas como la dignidad laboral. La pregunta sobre lo de los pases. Lo de los pases no funciona igual que el masculino. De hecho, la FIFA expresamente elimina el derecho federativo del fútbol femenino. Y aún así es una... Cuando estaba Sebastián Moreno, de presidente de la NFP, nos reconoció que a él, que es de profesión abogado, le parecía que el sistema de retención de pases es un sistema de esclavitud, porque coarta no solamente la libertad del trabajo, sino que es discriminación laboral expresa. Y funciona, o sea, no hay un contrato de por medio. La jugadora va a Juanito FC, firma una planilla con su nombre nada más, y el club es dueño de su pase. Y cuando la jugadora quiere emigrar, el club le dice, no, tienes que pagar X monto, que cada vez ha ido subiendo más y que en la realidad ese monto estaba pretendido para ser pagado por otro club. Nunca es el otro club el que lo asume, sino que es la jugadora y su familia. Y eso pasa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros recibiendo denuncias de equipos de esta región que jugadoras que siendo menores de edad les están cobrando el pase cuando el club tampoco ha invertido nada en ellas. Y no pueden irse a jugar a otro lado. La demanda de las jugadoras de Everton pasa porque no las dejaron irse del club. Cuando ellas pidieron mejoras, les dijeron que no. Y después no las dejaron irse del club. Tuvieron que dejar un año de jugar. Y un año para un deportista le mata la carrera. Después de un año recién quedan libres para poder jugar. Entonces realmente es de nuevo no pensar en la jugadora.
es no pensar cómo protegemos a las trabajadoras, porque esta es nuestra fuente de trabajo. Aunque siempre tenemos que estar malabareando con otros trabajos, con otras actividades, porque no se nos han dado las garantías que nos corresponden como trabajadora, esta es nuestra fuente primordial de trabajo. Y ese es el espíritu de la ley, que las jugadoras puedan realmente mantenerse de ser futbolistas. Por eso también mirábamos con mucha preocupación estos rumores de que se acortara el campeonato, se acortaran los planteles, porque no va en el espíritu de que las jugadoras nos podamos dedicar a esto. Respecto a las casas de apuesta, antes de eso, respecto a la posibilidad de mejora, toda ayuda que nos puedan prestar en cuanto a fiscalización, en cuanto a capacitación, en cuanto al cumplimiento de los protocolos, porque acá hay el protocolo contra acoso y abuso en el deporte. Nosotras no tenemos claridad de que se haya implementado como la ley dice que debe haberse implementado, y cuando nosotras hicimos un levantamiento a través de las jugadoras nos dimos cuenta que muchos clubes no estaban cumpliendo con temas básicos, que era, por ejemplo, tener implementados salas en las que las jugadoras puedan tratarse, que contaran con ciertos requisitos, que no se les habían hecho las capacitaciones de qué constituye una conducta de acoso, de abuso, de maltrato, y muchas de estas condiciones que habíamos acordado eran necesarias para que las jugadoras también estuviesen en conocimiento de cuáles son sus derechos, sus deberes, cómo resguardarse. Nunca supimos a quiénes se determinó como oficial a cargo. El protocolo determina que había que tener un oficial a cargo del protocolo. Las jugadoras no saben quién es, entonces ¿de qué sirve tener un oficial a cargo si las jugadoras no saben a quién le tienen que denunciar? Y nuevamente se repite, hay mucho miedo en denunciar. Incluso teniendo hoy el brazo fiscalizador de la Dirección del Trabajo, a las jugadoras les sigue dando miedo denunciar por lo mismo que mencionaba el diputado. Siempre a la jugadora que habla hay un perjuicio, o es conflictiva, o cuando termina la temporada hasta la vista, no hay ninguna garantía de que eso no pueda pasar. Lo vemos como pasó en uno de los equipos grandes, que fue noticia hace un par de semanas, y pasa en todos los clubes. La jugadora que pide mejores condiciones sale a mitad de temporada, sino antes o a fin de temporada. Y eso no puede ser. No puede ser que cuando las jugadoras pedimos de la mejor manera que se nos aseguren garantías laborales, condiciones dignas de trabajo, seamos las primeras en salir, porque eso solamente perpetúa que las jugadoras sigan con miedo de denunciar, sigan con miedo a pedir mejores condiciones. Así que toda la ayuda que nos puedan prestar en ese sentido, en poder fiscalizar, en poder de alguna forma obligar a que estas capacitaciones realmente sucedan, a que la información le baje a las jugadoras, a que sepan a quién denunciar, a que sepan cómo denunciar, a que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las conductas que no son apropiadas, tremendamente bien recibidas. Nosotras somos una asociación sin fines de lucro, la mayoría de nuestras integrantes trabajan de forma voluntaria, sin embargo hacemos un trabajo que a nuestro parecer le corresponde a los clubes, le corresponde al Ministerio del Deporte, le corresponde a la NFP, a las distintas autoridades que debiesen velar por la integridad de la jugadora antes que nada. Y seguimos siendo nosotras. Y lo hablaba en la presentación anterior, qué duro y qué difícil tener que ser deportista, y además de malabarear tantas cosas para poder ser una deportista, ahora también somos gestoras de nuestro propio deporte, porque nosotras somos futbolistas, las que conformamos la Asociación Nacional de Jugadoras somos exfutbolistas o futbolistas, y eso también implica un perjuicio para nosotras. También significa tener que dejar de lado nuestra carrera y probablemente jamás gozar de las condiciones y de los derechos por los cuales estamos trabajando, y eso sigue siendo muy triste. Creo que respondí todas las preguntas. Sí, diputado Guzmán, ¿estamos en la hora? Sí. Presidenta, solo en la intervención de la semana pasada, cuando vino la NFP, ellos dijeron que los clubes tenían sanciones asociadas al incumplimiento de las obligaciones laborales, al igual que el fútbol masculino, que iba con puntos, pérdida no me acuerdo si era solo punto o algo más. Entonces, saber si eso es efectivo, si en la liga se sanciona a las instituciones dentro del reglamento NFP por incumplimiento, por ejemplo, el no pago de los derechos
sociales y laborales, no pago remuneración, etcétera. No sé si realmente se está aplicando eso. Al día de hoy, al menos yo no puedo recordar que haya habido una sanción por el sistema de retención de pases, que es algo que la NFP avala, o sea, lo establece ellos en sus propias bases, o que haya habido algún tipo de sanción por... nosotras hemos traspasado todas las denuncias que nos llegan a las jugadoras a la NFP, denuncias de promesas de pago, promesas de comida, promesas de pensiones que no se han cumplido y que han dejado jugadoras literalmente en la calle, jugadoras pasando hambre. Jamás hemos visto una sanción. Entonces, si esas sanciones están ahí, no están siendo ejecutadas. Presidenta, 30 segundos. Sí, antes voy a tomar el acuerdo para el oficio hacia la Dirección del Trabajo. Diputada Santibáñez. Entender que no hay calendario del campeonato es entender que las bases no están, ¿cierto? Podría ser que las bases, claro, las bases no están, entonces ahí hay un tema y yo creo que hay que dejarlo, digamos, lo estoy comentando para dejarlo aquí sobre la mesa, que es la NFP, que tienen estipulado como marzo, ¿no? 5 de marzo, el campeonato empezaría en marzo. Pero en la medida que no se voten las bases no se avanza, entonces hay que tener mucho ojo. Yo creo que aquí tenemos suficientes para estar viendo, porque de eso se trata. Ahí va a ser el campeonato corto, campeonato largo, ahí se define el campeonato. Así que yo creo que vino en el momento apropiado, Yona, y le mando un gran abrazo y cuente conmigo. Usted tiene mi teléfono y todo para que avancemos juntas siempre. Muchas gracias. Y a disposición también de volver a venir cuando lo requiera la comisión. Eso mismo iba a mencionar. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Yo le propongo a la comisión entonces, si lo tiene bien, que Yona y a lo mejor otros integrantes de la ANJUB nos visiten el día 7 de marzo, que es el día que nos corresponde, y quedan cordialmente invitadas para venir a explayarse mucho más respecto de este tema. A nosotros nos preocupa muchísimo, así que también la idea es ocuparnos de todo esto que le ha tocado vivir y que les toca todavía vivir a las futbolistas. Perfecto, muchas gracias. Acordamos entonces para el día 7 de marzo. Y entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, Yona. Gracias a usted.